Press. Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de España, de las diferentes ciudades de Colombia. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin de esta raza. Es una sabiduría que nunca se puede entregar públicamente a la humanidad. Cuando Jesucristo entregaba la enseñanza a los apóstoles, uno de ellos le preguntó: Maestro, ¿por qué a nosotros nos entrega el mensaje en una forma y a las multitudes en otra forma? Entonces el Cristo contestó: a vosotros se os ha concedido ver los misterios del reino de Dios. Se les ha concedido, tienen méritos, más a las multitudes en símbolos y en parábolas, para que viendo y no vean, viendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Y añade: al que tiene le será quitado, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Entonces, por eso, y además el Cristo dijo en otro versículo: no le deis perlas, o sea, sabiduría, a los cerdos, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Los cerdos son las personas que quieren comprender lo divino a través de la mente y la razón. Y entonces lo que hace es que la interpretan, la razonan, la adulteran. Pues, pero ahora mismo hay que entregársela a todo el mundo porque esto se va a acabar. Es un requisito para toda la humanidad. Escuché estas conferencias en estos días. El Cristo nos dice: las cosas de Dios, que a lo divino, lo espiritual, la sabiduría oculta, para los ojos de la carne es locura. O sea, a Jesucristo le dijeron loco. A nosotros los iniciados no. Nos han dicho locos, nos han dicho demonios. Un día pasé por la casa de un pastor que tenía como 2 años de ser pastor. Y pasé por la casa de él, había como que le estaban celebrando cumpleaños y habían unos niños de ellos, unos 5 niños de ellos, y yo pasé por la casa para venir para mi casa y uno de los niños le dijo a los otros niños: ahí va el demonio. Dice usted, al que a Jesucristo le dijeron loco, hereje, etcétera, etcétera. Las cosas de Dios para los ojos de la carne es locura. O sea, tratar de comprender lo divino a través de la mente y la razón es una locura. Mas para el ojo del espíritu es sabiduría. Esa visión espiritual nosotros los seres humanos no la tenemos, tenemos una visión natural. Percibimos la enseñanza es a través de los sentidos físicos. Y a través de los sentidos físicos se manifiesta es la mente y la razón. Y la mente y la razón son un vehículo del ego. Entonces ahí es imposible conocer la sabiduría. Tenemos que desarrollar una visión espiritual, tenemos que desarrollar el poderoso sentido de la intuición, el discernimiento, para y liberar el alma del pecado, para poco a poco ir teniendo una visión espiritual que nos permita, dice el maestro Samael, ver dentro de la letra que mata, la mata porque de repente te va a morir y la repiten como loros, el espíritu que da la vida, mirar el espíritu de la letra. Y eso es lo que hacemos nosotros en la enseñanza gnóstica. Por ejemplo, la gnosis se encuentra en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, Pablo de Tarso en Corintios nos enseña: hablamos sabiduría, sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y añade más: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predicó antes de los
de los siglos para nuestra gloria, y que si los príncipes de este siglo, reyes y sacerdotes, lo hubieran conocido, no hubieran mandado crucificar al Señor de perdición. Y añade Pablo de Tarso en el siguiente versículo, cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni mente entendió, son las que Dios tiene preparado. Entonces nosotros aquí en la Gnosis, con las prácticas, cualquier discípulo tiene la oportunidad de conocer el cuerpo, de conocer el alma, conocer el cordón de plata, salir conscientemente en cuerpo astral, conocer las vidas pasadas, conocer el palacio del karma, conocer a integridad lo que es realmente la ley del karma, lo que es la ley de la recurrencia, las diferentes leyes que rigen la mecánica inconsciente del ser humano. Es una enseñanza maravillosa. Y repito, es fácil, es sencilla, pero acá tenemos que hacer un trabajo, tenemos que ganarnos el pan, como dice la Biblia, con el sudor de tu frente. Pero esto de pan también hay que entenderlo. Se habla aquí de pan espiritual, porque todo está escrito en símbolo y parábola, y hay que conocer la parte espiritual del mensaje que entrega el divino Rabí de Galilea. Entonces, sabiduría no es de siglo, o sea, no es de ahora, es eterna. Y se habla de sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría. A esos que han alcanzado madurez y sabiduría se le llaman los pocos de todas las edades. Son personas que han conocido estas enseñanzas, que han militado en estas escuelas, posiblemente han alcanzado alguna gran sabiduría, pero que la han perdido, tienen que recapitular en los procesos iniciáticos, tienen que venir a esta enseñanza, tienen que volver a hacer el trabajo. Pues estábamos hablando del centro vital, el centro emocional vital, una parte. Nosotros a través de la noche aprendemos a ir equilibrando los 5 cilindros de la máquina humana para no gastar los bobicaldenos que se encuentran en esos 5 cilindros, porque nos va a causar daño no solamente en la parte física, sino en la parte espiritual y sobre todo en la parte kármica para próximas vidas, cuando se nos entreguen nuevos cuerpos, después que nuestra alma sea juzgada. eh, lo que ocurre cuando tenemos que presentarnos al tribunal del Cristo, de, de Deuteronomio, perdón, Tesalonicenses, tenemos que presentarnos al morir, el alma se tiene que presentar al el tribunal del Cristo para ser juzgada por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo bueno y malo. Digamos que los cilindros están comunicados a nivel de vasos comunicantes. Y el cilindro que más energía tiene es el cilindro sexual, y que cuando una persona abusa de cualquier cilindro, le roba energía al centro sexual, porque cualquier persona que abusa lleva procesos de impotencia sexual, al motor, etcétera. Y además le robamos energía a los demás cilindros, que causa que cuando una persona abusa, por ejemplo, Johnny Muller, que abusó del centro motor, fue el nadador que nadie lo derrotó en una competencia mundial, destruyó el centro motor, destruyó el centro intelectual y murió el centro emocional, murió paralítico y loco allá en un hospital psiquiátrico que destruyó a ellos. Y este persona, cuando venga y le entreguen otro nuevo cuerpo, tiene que pagar las consecuencias kármicas. Viene con un cuerpo físico de bajas calidades porque dañó los cilindros, y eso queda registrado en lo que llaman los átomos civiles, los diferentes cuerpos que tiene el ser humano. Bien, entonces nosotros aquí aprendemos a manejar con equilibrio y armonía estos cilindros. Y esto le permite a uno hasta resolver y ayudar a la pobre gente. Y yo he tenido muchas experiencias en ese sentido. Y he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas en momentos difíciles, porque cada uno ahí tiene un control emocional y entra a manejar la situación y entra a orientar a las personas. Hay personas, por ejemplo, que ya tienen los centros, el cilindro emocional, o sea, está relacionado con todos los sistemas, células nerviosas, y las células nerviosas son como cualquier célula del estómago que se inflama. Las células nerviosas también se inflaman y se destruyen también. Las personas que abusan del centro emocional destruyen células nerviosas, y estas células nerviosas, como las células del cerebro, no se regeneran. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquí en Barranquilla había una persona que una amiga me dijo, mire, este señor, ¿cómo ha hecho de plata? Tiene un Calia, compró ahí un edificio, etcétera. Ese señor era fanático del boxeo. Como a los 2 meses
había una pelea de boxeo, y como que participaba un colombiano, le dieron un golpe al colombiano, cayó frío y el hombre del impacto del centro emocional le dio un infarto cardíaco y murió, porque no está acostumbrado, porque es que si uno, por ejemplo, ya está en la enseñanza gnóstica y maneja esto de las emociones, ya uno no se va a poner a ver a un tipo dándole manotazos al otro tipo, ni se va a poner a gritar como loco en un estadio, ya. Pero hay que manejar, porque aquí había un amigo, buen amigo, que vivía por aquí cerca de mi casa, y él era, por cierto, era ciclista. Entonces una vez llegué a la casa y eh, estaba mirando el televisor en esa época, y el televisor estaba a la pared, o sea que él no veía a la persona que entraba. Como él es ciclista, entonces él era una vuelta a Francia en esa época, y él estaba como si él fuera en la vuelta, iba como, hacía todos los movimientos del ciclista. Yo entré, no se dio cuenta que yo entré, me quedé un rato observándolo detrás de él. Yo le dije, Lucho, ¿qué te pasa, Lucho? Entonces ahí fue donde reaccionó. O sea, es como una comprensión mecánica del deporte, y que uno se emociona y va causando desequilibrio en el centro emocional. Ahora, el centro emocional lo destruyen las personas muy exigentes, las personas muy impacientes, que todo quieren que sea y rapidito y como ellos quieren, las personas muy neurogénicas. Y cuando este centro, que día conocí a una jovencita de 17 años, y la mamá me decía, uy, esta jovencita coge rabia a toda hora, y cuando uno coge rabia a toda hora se le dispara el estrés, hay exceso de cortisol, y el cortisol es una hormona asesina cuando hay más de la cantidad necesaria en el cuerpo. Entonces, ayudando a la pobre señora. Hay muchas, o sea, uno desde pequeño a veces, por culpa de las malas costumbres, al menos de la sociedad de consumo, está destruyendo ese sistema nervioso. Un día vino un abogado a mi casa, con el hijo. El hijo tenía como 5 o 6 años, pero el hijo era demasiado inquieto. Yo le hice un pequeño comentario. Yo le dije, "Oye, tu hijo como que es un poco inquieto". Me dice así, Ariel, lo tengo en tratamiento con un psicólogo. Ve, con el psicólogo un niño de 5 años. Yo le dije, ¿le das tal gaseosa negra? No, no voy a dar el nombre, tal gaseosa negra. Me dice, sí, Ariel, ahí está, esa es la causa. Esa gaseosa, además de tener el hipoclorito de calcio, produce un barrido de fósforo y de orina, claro. Entonces se produce un barrido de fósforo y calcio y afecta el sistema nervioso de cualquier persona, en este caso del niño. No me le dejes esa gaseosa y vienes dentro de una semana. A la semana viene, era el niño más tranquilo del mundo. Logré ayudar. Entonces, esto aquí es, nosotros necesitamos ayudarlos a ustedes mientras hacen una comprensión de la enseñanza, o asisten a nuestras conferencias gratuitas en el centro ANAEL, y vamos manejando en forma de equilibrio y armonía. Es maravilloso. Es maravilloso manejar este centro emocional. Por ejemplo, un día yo venía para mi casa en un bus de esos un poco viejitos, y yo iba del lado de la ventana, del lado izquierdo, como al tercer puesto, cuarto puesto, y de pronto alguien gritó, ¡incendio! Y todo el mundo, inmediatamente el centro emocional, porque nos iban observando, reaccionaron mecánicamente, corrieron desesperadamente para la puerta, y yo miré para donde decían que había incendio, no vi a ningún incendio. Me paré en el puesto y comencé a dirigir la salida del bus. Tranquilo, todo va a salir bien, no hay ningún problema, vamos despacio, etcétera. A una persona, por cierto, se le salieron los plátanos de la bolsa del mercado, etcétera. Yo fui el último que salí, es más, salí por la parte de adelante donde se decía que había el incendio. Uno tiene aquí, aprende a manejar ese control, educar, manejar a nivel de conciencia ese centro emocional, y puede ayudar a muchas personas. En esta forma he ayudado a muchas personas en situaciones donde hay mucha gente y pasan cosas donde la gente se identifica con los eventos que... Bueno, entonces, estas personas o sea, hay unas empresas que le dan un premio al mejor empleado.
Aquí en Barranquilla hay un banco, pero no vamos a dar el nombre. Entonces en ese banco había el primer día del mes, hacía el mejor empleado y eso lo aplaudían y le daban ahí un cartón como el mejor empleado de ese. Y había un señor que siempre, no era tan señor, estaba más o menos joven. Este señor siempre sacaba el primer puesto. Era un señor que se exigía, se estresaba, pero trataba siempre de ser el mejor empleado. Ese señor se le desequilibró el centro emocional, se le desequilibró el centro nervioso. Tuvieron que enviarlo para un hospital psiquiátrico. Es más, lo pensionaron como enfermedad profesional. Como yo conocía la historia, un día tuve la oportunidad de conocerlo y hablar personalmente. Entonces él me contó que sí, que él trabaja en un banco y sabe que tiene un tratamiento, pero dice que ya estaba bien, pero él no estaba bien. No conocen la mirada, pues, el aspecto psiquiátrico de una persona. Sin embargo, simplemente me interesó porque conocía a esa persona de ese banco. Y así, uno, por ejemplo, tengo una familiar que era una persona muy rabiosa. Es un peligroso. Es decir, para el estrés abunda, se produce mucho cortisol, que es la hormona asesina, y se desequilibra el sistema nervioso, se inflama, se destruyen células nerviosas. Ella era muy rabiosa, la pobre, era madre soltera. Un día, un sobrino, un hijo de ella, le dijo que le guardara 15.000 pesitos en esa época. Se los guardó y cuando la mamá del muchacho fue a buscar los 15.000, no estaban. Se los había cogido el nieto. Y fue porque el nieto estaba llevando a otro familiar y fue donde el nieto a gritarlo, a insultarlo. Y las personas que estaban ahí le decían, pero no, mira, no, no, mira que te puede pasar, que me pase lo que sea. Y le dio algo ahí, se cayó desmayada, se fue contra el suelo, la llevaron para la clínica del Caribe, eso fue a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde murió. Era demasiado rabiosa, tenía muy inflamado el sistema. Otra familiar era problemas de rencor, era muy rencorosa, odian a la gente, etcétera, y eso tiene que ver con el corazón y con el aspecto nervioso. El aspecto nervioso está relacionado con el corazón y con todas las ramificaciones nerviosas. Esta persona murió del corazón, murió del corazón, murió del corazón. Eh, a otra familiar se le desapareció la menstruación por una emoción y muere, etcétera, etcétera. También conocí personalmente a un suboficial del ejército que trabajaba de contraguerrillas y era encargado de desactivar los explosivos. Entonces, en una de esas, me contaba él, fueron a desactivar un explosivo con los otros dos soldados que él manejaba y ese explosivo explotó. Explotó y eso causa un problema psiquiátrico en esas personas. Entonces los mandaron para psiquiatría, para el hospital y total terminaron porque era una explosión así de momento. Los mandaron para el hospital y están pensionados. Ellos están pensionados y tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, me contó su historia y lo invité a las conferencias en el centro gnóstico. Le di unas prácticas de meditación, le di unas prácticas de relajación, le ayudé a explicar, a comprender todo lo que había pasado ya, a que lo manejara mejor, lo borrara como esa situación traumática, la borrara del subconsciente, porque esto se puede realizar y el Señor se mejoró bastante. Se, demoró- se, se mejoró bastante, se mejoró bastante y además me hizo hasta un regalo, para no contarles qué regalo. Me vino aquí a traer un regalo a la casa, un buen regalo, por agradecimiento. Yo no estoy pidiendo regalos a una persona. Otra vez, hablando del sistema nervioso, conocí a un señor que me pidió ayuda y me dijo, señor Ariel, ayúdeme, porque así como de matar a mi cara, en éxito, allá, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, hablé de las noches, el arma del conocimiento de un espiritual,
lo invité a las conferencias gnósticas. Era muy disciplinado, ya trataba de comprender la enseñanza en tal forma, oígase bien, a los 6 meses de estar asistiendo a la gnosis, vino una señora muy bien arreglada, con un muy aspecto distinguido. Y yo le dije, a la orden, señora, vengo a preguntarle qué hizo con mi hermano. Yo le dije, ¿por qué? Dice, porque mi hermano ha cambiado totalmente, él es como un santo. ¿Usted qué hizo? Dice usted el beneficio que logran las personas cuando vienen a las conferencias y estudian lo que llaman la parte psicológica, el conocimiento de sí mismos, los yoes, que son los que actúan a través de nosotros, que son los que causan los daños los 5 cilindros de la máquina humana. Y así hemos tenido, personalmente me agrada porque he tenido la oportunidad de, otra vez, para contarle otro caso, este es un suboficial de la policía. Él estaba ya en unos desórdenes estudiantiles allá en Bogotá y le tiraron una papa explosiva. Le explotó cerca. Entonces, eso causa como un trauma en el subconsciente. Los traumas se pueden eliminar. Conocí un abogado amigo mío, me dice que yo le 25 años y ¿qué por qué te estás tomando ahí unos barbitúricos? El barbitúrico que él traga en el psiquiatra lo que hace es frenar el sistema simpático, que es el de la acción. Entonces produce un desequilibrio en el sistema nervioso central, en el parasimpático, y se destruyen células nerviosas. Y ya tenía un año de estar tomando ahí que el psiquiatra le había dicho síndrome obsesivo convulsivo de, de temor. Yo le dije, no, él me explicó qué era lo que le había pasado y dice, vamos a borrarlo del subconsciente. Yo le expliqué la práctica para conocerse, para eliminar los defectos y para eliminar el caso que había sucedido. Y él lo eliminó y cambió a otra persona que pudimos ayudar. El señor este, suboficial del ejército, sacó grado de sargento, pero ya está pensionado también por lo mismo. Y me decía que maltrataba a la esposa y todas esas cosas. También lo invité a la ciencia gnóstica, que la ciencia gnóstica es como una tabla de salvación para los problemas que tiene cualquier ser humano. Y repito, yo he tenido la oportunidad de pasar por situaciones difíciles. Una vez iba en un bus para otro departamento y en una parte hubo una alcábala donde se monta una persona para ver si va y corte controlando. Cuando se bajan esas personas, se montan 3 personas ya a lo que el bus va a arrancar. Yo pensé que las dejan montar. Entonces, entraron las personas y el chofer apagó las luces, arrancó y apagó las luces. Como a los 2 minutos suena un disparo al lado mío, pero hacia el techo. ¡Pra! Prendan las luces, esto es un atraco. Al lado, pero parado, donde iba mi persona sentada, iba un chofer de la misma empresa que ellos cuando el bus vaya con puesto se sienta, pero como iba sin puesto tenía que ir parado. Como iba al lado del atracado, como que hizo algún movimiento y ¡pa! Le pegó un tiro y cayó muerto ahí, al lado donde yo estaba sentado. Fue todo tranquilo, por eso le enseñamos de la sabiduría gnóstica. A la persona que atracó, el atracador fue a mi persona, me dijo, su dinero. Yo saqué la cartera. Le dije, pero yo no estaba asustado ni nada, amigo. Le agradezco los papeles. Entonces sacó la plata, me dio los papeles de la cartera. Yo le dije, gracias. Mira, dame el anillo. Usted le quita el anillo, era de oro, era de oro. Dame el reloj, le di el reloj. A mí fue la persona que atracaron. Atracaron a todas las personas del bus. Yo me bajé del bus, no tenía ningún trauma, no pasó nada. Yo iba para donde un amigo en una finca para hablar de Gnosis. Y le dije al amigo que yo no le conté lo que me había pasado, iba todo tranquilo. Le dije, mira, se me quedó la plata en Barranquilla, agradezco que me prestes tanto. Él me lo prestó. Nunca le dije a nadie que me habían atracado, ni estaba asustado ni nada, porque nosotros aquí aprendemos a manejar nuestro centro emocional, a transformar las impresiones y a eliminar del subconsciente los episodios traumáticos que causan lo que se llama síndrome obsesivo convulsivo de temor o de lo que sea y que te van a dar unas pastillas para el sistema nervioso de por vida. Esta enseñanza gnóstica es maravillosa solamente en el equilibrio del centro emocional, sino en el manejo del centro intelectual, en la comprensión y el manejo del centro motor,
de la parte instintiva, de las rabias, de los instintos, eso, de las rabias que estallan, etcétera, que hablaremos en próxima conferencia. La ciencia gnóstica es maravillosa, tanto, porque es que prácticamente los 5 cilindros pertenecen a la parte vital, son desconocidos totalmente por la ciencia y están ubicados en ciertas partes del cuerpo y están, cada uno tiene determinada cantidad de átomos bobicaldenos. Esos átomos bobicaldenos están determinados por la ley del karma al momento de nacer, que se nos entrega el cuerpo vital, ¿ya? Y, y esos cilindros vienen de acuerdo como tú te hayas comportado en las vidas anteriores. O sea, tenemos que conocernos, cambiar nuestra forma de reaccionar ante la mecánica inconsciente de la vida y hacer de nosotros algo mejor. O sea, un vehículo especial para traer de una transformación psíquica, logre algún día el Cristo nazca en nosotros y esa conciencia de lo divino se manifieste para ayudar a la humanidad que sufre. Entonces, esas emociones, pues, violentas que se producen en los estadios de fútbol, del toreo, causan trastornos psíquicos instantáneos que acumulados van produciendo aspectos neurasténicos de tipo violento que se presenta. Fíjense ustedes ahora con la cuestión esta del partido de América, perdón, de Colombia con Argentina. Ese domingo perdió Colombia en Bogotá. Por motivos del partido hubo 6 muertos, hubo 25 reyertas, hubo 25 500 llamadas a la policía, hubo una cantidad de detenidos, y eso que no ganó Colombia. Y eso cuando es un partido de eso, las ciudades quedan militarizadas, porque la gente, la parte emocional desenfrenada y posiblemente tomando tragos de alcohol, porque es que el alcohol también destruye el sistema nervioso. Uno consume alcohol, el alcohol pasa al esófago, pasa al estómago, pasa al intestino delgado, pasa al torrente sanguíneo, la sangre lleva vitaminas, lleva nutrientes, lleva oxígeno a todas las células, pero en este caso va a llevar alcohol. Entonces las células, los glóbulos rojos se emborrachan, se vuelven un poco pegajosos, se dificulta un poco la circulación, llega al corazón, se pasa un poquito, más adelante problemas de cardiopatía. El alcohol, la sangre llega a todas las células del cuerpo. Entonces esa sangre con alcohol va a llegar a todas las células del cerebro y destruyen. Unas borracheras se pueden destruir 9 millones de células cerebrales. Ahora tenemos 15.000 millones, etcétera, pero se destruyen y eso trae consecuencias con la ley del karma y con la parte vital de nuestro organismo, y esto hay que pagarlo ante las leyes de Dios. Entonces se destruyen, por ejemplo, células relacionadas con el centro de la memoria, células relacionadas con el centro motor. Entonces da una enfermedad que se llama ataxia locomotriz por destrucción, en este caso, del centro motor. La vista, el tipo está borracho, se le emborrachan las neuronas, las células que controlan la vista, entonces él ve vidrioso. Y él habla, no tiene el habla normal, y ya no estoy borracho. Y está borracho, no es una persona normal en ese momento. El alcohol daña el centro emocional. Y después terminan también en hospitales, cuando los fenómenos esos de delirium tremens, etcétera. Yo conocí un amigo también que tenía cierta facilidad económica, tomaba mucho trago. Le dio delirium tremens, estuvo en Alcohólicos Anónimos, duró como 3 años, después salió, siguió tomando trago y murió de cirrosis hepática en medio de terreno por el vicio. Lo que es las drogas destruyen el centro motor. El drogadicto normalmente es una persona instintiva. Cuando ya tienen tiempo de tomar, destruye el cerebro, destruye el centro mental superior, destruye el centro vital. La persona, uno conoce, yo personalmente conozco una persona cuando está consumiendo droga y los niveles de la droga. Una vez me vino a pedir ayuda un muchacho de la Sierra Nevada porque no dormía. Entonces yo le dije, ¿tú consumes bazuco? Me dice, sí, yo consumo bazuco. Es lo que te produce la falta de sueño. Deja el bazuco y te corrige el sueño. Me dice, no, deme
algo que me sirva para dormir, para seguir consumiendo bazooka. O sea, el defecto no tiene que ver con que uno se muera, con que uno se enferme, y el defecto lo maneja uno como títere. Mira, el defecto lo pone uno a reír, a bailar, a pelear, a desear, a sufrir, etcétera, durante toda la vida. Y el defecto lo programa uno en una forma inconsciente y equivocada para manejar el curso de su vida y vive una vida inconsciente desgraciada. Muchas veces, aunque participe en la enseñanza gnóstica, pero que no tienen una comprensión real de lo que es la psicología gnóstica. Porque la gnosis tiene unos principios. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos enseña. No he venido no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. O sea, si no hay arrepentimiento, no hay nada, no se puede eliminar el defecto. El maestro San dice que si no hay arrepentimiento, no sirve el trabajo psicológico. Entonces, en el centro, en él explicamos muy bien lo que es la necesidad del arrepentimiento. Entonces, si no hay arrepentimiento, la persona puede trabajar 40, 50 mil horas de trabajo psicológico, pero si no hay arrepentimiento, no se le eliminan los defectos de tipo psicológico. Y viene el karma correspondiente, y lo yo es, no le interesa que uno se muera, ¿ya? Y se muere uno y se va con todos los defectos y viene a repetir la misma película en la próxima vida, porque cuando uno muere, los defectos se van con el alma y regresan nuevamente con el alma. Eso está explicado ya en el Eclesiastés del sabio Salomón, que dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y no hay nada que se diga, esto es nuevo debajo del sol. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Dice, no hay memoria de lo que pasó, vidas pasadas, de lo que pasó, vidas pasadas. De lo que sucederá, habrá memoria en los que vendrán después, próximas vidas, porque por causa del pecado la memoria es puesta en olvido. Pues por causa de los defectos, nosotros no tenemos derecho a conocer nuestras vidas pasadas. Pero nosotros con un trabajo espiritual vamos conociendo vidas pasadas porque Papá Dios nos va regalando el conocimiento de las vidas pasadas. Yo conozco varias de mis vidas pasadas. Y en el Centro Anel, la mayoría de los estudiantes del Centro Anel conocen vidas pasadas. Este es un poder, conocer el poder de conocer la vida pasada. Es, no, y es maravilloso que uno conozca sus vidas pasadas, etcétera, etcétera. Es maravilloso la comprensión de estas verdades que se llama la sabiduría oculta. Está oculta entre nosotros mismos. Tenemos que desarrollar una visión espiritual. La hemos perdido. Y tenemos que desarrollar una intuición, porque es que el maestro Samuel dice, si no hay arrepentimiento, no hay nada, no sirve, no sirve. Dice el Cristo, no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y, y si no hay intuición, el maestro Samuel dice que hay que desarrollar la intuición. Lo que dice un discípulo sin intuición no es nada porque no se da cuenta de la letra. O sea, no sabe buscar dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. No se da cuenta de nada. Si uno no tiene intuición, lo maneja los defectos como ellos quieren. Uno no percibe la realidad de las circunstancias porque uno pierde cierta capacidad de lo que se llama vivir el momento, estar ahí presente en los diferentes escenarios de nuestra vida y para conocer esos defectos que nos manejan, que se procesan a través del pensar, sentir, actuar, que nos programan, que nos hacen cometer errores y esos errores nos vinculan a la ley del karma porque lo que el discípulo siembra, eso mismo recoge y multiplicado. Si siembras bien, recoge multiplicado. Si siembras mal, recoge multiplicado. Entonces, mejor es volvernos conscientes para no sembrar mal y hacer el bien y saberlo hacer. Pues, entonces, el problema es psicológico. Necesitamos conocernos a sí mismos. El maestro Samuel dice, nosotros vivimos en una luna psicológica, porque vivimos pensando. Pensar, nos dice el maestro Samuel, pensar es soñar. De soñar. Tú te levantas pensando no sé qué en la noche, pensando en el trabajo, pensando en el enemigo, pensando en el partido, pensando que si va a ganar Trump en Estados Unidos, pensando que, etcétera, 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 que si se va a aprobar la reforma de la salud, etcétera, etcétera. Uno se pone a pensar, entonces uno se duerme. Entonces la gente va por la calle pensando, van en los buses pensando. Yo voy en los buses trato de estar y me doy cuenta de muchas cosas que nadie se da cuenta en el bus. Trato de estar ahí, voy por la calle y voy ahí. Y me doy cuenta de muchas cosas que nadie se da cuenta y que este trabajo que mi persona está realizando
lo puede realizar cualquier persona. Vea, yo les voy a contar. Cuando yo tenía por ahí como 6 años, había un gimnasio de cultura física y ahí había una cancha de básquet. Habían dos equipos jugando y la entrada era gratis. Yo entré, un equipo de la base naval con otro equipo. Tenía como 16 años y no conocía la noche. Entonces, estaban jugando los dos equipos. Entonces, de pronto, un equipo metió en sexto canasta, como dicen por ahí, y la gente aplaudió. Entonces, yo dije, ¿yo por qué tengo que aplaudir? ¿Y yo por qué tengo que hacer lo que hace todo el mundo? O sea, uno trae cierto trabajo espiritual de vidas pasadas o sea, que lo lleva como a chocar contra la mecánica psicológica gregaria y montonera de la vida, que usamos la misma camisa, usamos los mismos zapatos, hablamos la misma cosa, nos volvemos imitadores gregarios por el camino ancho de la existencia. Tenemos que caminar el camino dulce de las tinieblas a la luz. Hay una sabiduría trascendental. Entonces necesitamos conocer. Para conocernos, necesitamos conocer nuestras formas equivocadas de pensar, sentir y actuar. El maestro Samuel nos entrega la clave de sol. Sujeto, objeto y lugar. Una clave que cuando usted la hace en ese momento se ilumina y actúa la esencia consciente, la parte de esencia consciente. Y permite a uno observarse así, iluminarse en ese momento. Uno se pregunta, ¿qué estoy pensando? Y se descubre un pensamiento, un defecto. Está haciendo un plan, un programa, una tontería, planeando una risa, cualquier cosa, una cosa mala. Y hacer conciencia de si estamos, que estamos sintiendo en ese momento. Que si es errar y entonces te da un dolor en el corazón. Ahí vienen los problemas prácticos. Entonces, ¿qué labor estoy haciendo? Hacer conciencia de la labor que estamos haciendo. Si estás comiendo, come. Si estás caminando, camina. En el bus, ves en el bus. Porque hay que hacer otra cosa diferente a lo que estamos haciendo. Y si estás bañando, bañate. Nos enseña la sabiduría de todas las edades. Y la tercera pregunta, ¿qué es lugar? Volvernos conscientes del lugar donde nos, qué lugar me encuentro. Y mirar siempre el lugar como si fuera la primera vez. Uno cuando aprende esto, por ejemplo, un día yo entré aquí a un supermercado. En el supermercado eh, había un carro a la entrada. Yo no lo observé. Estaba lleno de globos porque era lo que llaman aniversario. Aniversario es una cuestión que inventan ahí para hacer unas rebajitas y aumentar la venta en esos días, algo así. Sociedad de consumo. Pero yo iba a comprar unas verduras ahí y después que salí, yo dije, pero ves, no me pregunté en qué lugar estoy. Cuando uno se pregunta en qué lugar estoy y qué hay de raro en este lugar, es como el niño llega a tu casa y coge aquí, ve una cosita y la ve porque es todo lo raro, y tiene lo que llama la capacidad de asombro. El niño se le manifiesta, porque pero nosotros hemos perdido la capacidad de asombro. El maestro Samuel dice, hay necesidad de desarrollar la intuición. Hay necesidad de desarrollar la capacidad de asombro y hay que tener arrepentimiento si queremos avanzar en el desarrollo espiritual. Vamos a hacer una clave de sol y después hacemos la relajación. ¿Qué estoy pensando? ¿Estoy pensando? Sí, pensando. Como sintiendo algo de pronto ira o una sensación de lujuria, es allá el defecto de la luz. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy haciendo? Volvernos conscientes de la labor. ¿En qué lugar me encuentro? Observar el lugar como si fuera la primera vez. ¿Sabes qué decimos? ¿Qué lugar me encuentro? Ver qué hay de raro. ¿Qué hay de raro en este lugar? Y si hay algo raro, entonces uno se estira el dedo porque revive en el plano astral, en el cuerpo del alma, y usted, si está en el plano astral y usted ve algo raro y se tira el dedo, el dedo se estira, usted sabe que está en astral, lo pega un salto, y como el cuerpo astral no tiene peso y no, él es energía, entonces él levita, nos damos cuenta. Ahora sí, vamos a hacer esas preguntas, hay que hacerlas a todo momento. En el curso de psicología los invito y ahí se encuentra esta clave. Bien explica, por ejemplo, y todas esas cosas. Relajación. Una respiración lenta y profunda. Ahí trabaja el simpático, que es el que nos ordenamos.
átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense. Imaginamos y sentimos el cuerpo físico total. Átomos, células, moléculas